Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda una vez más en La Hora de la Decisión. Continuamos con nuestra serie de podcast acerca del Apocalipsis y estamos ya entrando al capítulo 18. Para empezar, quiero ponerte en contexto de qué momento de la gran tribulación estaríamos ya hablando en el capítulo 18. Como nosotros mirábamos, en el capítulo 17 se nos anuncia la caída de la Gran Babilonia y hablábamos de que esto habla acerca de un sistema religioso mundial que es encabezado por la Gran Ramera, que en este caso está describiendo al Vaticano. Si tú quieres saber por qué decimos esto, te invito a que vayas a la lista de reproducciones y busque la lista que dice el Apocalipsis y ahí encontrarás el capítulo 17. Ahora en el capítulo 18 se nos empieza a describir la caída de otro sistema mundial. Aquí ya no habla tanto del sistema religioso, aunque sí puede ser aplicado a algunas de las profecías del capítulo 18 al 17, pero se está refiriendo sobre todo al sistema económico mundial. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, pues recordemos los 3 compendios de juicio que se desarrollarán en la gran tribulación, que son los 7 sellos, luego las 7 trompetas y por último las 7 copas. En algún momento del desarrollo de las 7 copas, esta caída del sistema mundial económico y el sistema mundial religioso se efectuará a consecuencia del colapso total de la civilización, de las sociedades como las conocemos actualmente. Dios ejecutará su juicio y juzgará la rebeldía, el orgullo, la presunción, la arrogancia de los ricos, de los poderosos y del sistema religioso y económico mundial. Así es que la Babilonia que se nos presenta en el versículo 18 es una muy diferente a la del versículo 17, porque ya nos habla, vuelvo y repito, de un sistema mundial religioso de creencias falsas, de falsa doctrina, y acá nos habla acerca de un sistema económico corrupto y voraz mundial que existe hasta hoy en día. Ahora, antes de pasar al versículo 1, tenemos que sustentar por qué Dios está comparando a la economía mundial actual con la Gran Babilonia. Bueno, esto es fácil de explicar. Recordemos que Babel fue el principio temprano de Babilonia. El relato de Babel se describe en Génesis capítulo 17. En este relato se nos dice que ellos buscaban hacerse de un nombre, es decir, ellos querían registrar su propia marca, querían ser reconocidos como una economía pujante y fuerte, la más grande de todas. Ellos querían tener una campaña publicitaria de tal manera de que todas las naciones miraran su urbanización como una ciudad de primer mundo. Para lograr esto, ellos empezaron a construir un rascacielos en sus principios primitivos, al cual se le llamó la Torre de Babel. Ellos pretendían hacer exactamente lo mismo que las megacorporaciones hacen hoy en día. Empresas tales como Coca-Cola, Microsoft, Facebook quieren hacerse de un nombre, quieren ser reconocidos, demostrar su marca y presumir su riqueza. Por eso la economía mundial actual persigue esos mismos objetivos. Es decir, que los ricos, que las empresas, que los multimillonarios no trabajan en sí para vivir o para generar empleos. Trabajan para el derroche, para el lujo, para la excentricidad, un lujo absurdo y exagerado que estamos viendo hoy en día. Estos eran los mismos fines que perseguía la Gran Babilonia, por eso se le llama la Gran Babilonia. Así como Babilonia logró infiltrarse en las diferentes culturas por medio de su religión, que iba traspasándose de una cultura a otra hasta llegar a los romanos, y posteriormente la Iglesia Católica retoma todo el culto, la idolatría y las ceremonias babilonias y perduran hasta hoy en día. Así también esos ideales babilonios satánicos fueron adquiridos por todas las demás culturas, civilizaciones y economías hasta llegar a su máximo esplendor en la fecha actual, que vemos una economía totalmente terrible, voraz, incesante. Pero a pesar de que pareciese que esta economía nunca va a tener fin, Dios va a juzgar la maldad y la presunción y el orgullo de esas megacorporaciones y de los multimillonarios en la gran tribulación. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo caerá la economía? Pues bueno, si quieres saberlo, analicemos el capítulo 18. Toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 18, versículo 1.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Como ya lo mencionábamos anteriormente, Juan está teniendo visiones tanto celestiales como acá en la tierra. Él ve cosas que acontecen en el cielo, como también se le revelan cosas que acontecen acá en la tierra. Y como ya lo hizo en los demás pasajes, acá también nos ubica en lugar, pues dice: vi descender del cielo. Esto se refiere a que los hechos relatados en el capítulo 18 tendrán lugar acá en la tierra. Dice que ve un ángel resplandeciente que desciende del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Recordemos que estos mensajeros, estos ángeles de Dios, vienen de la misma presencia de Dios. Y al igual que cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios y descendió del monte con su rostro resplandeciente, y también la palabra de Dios dice que los ángeles que anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesús estaban envueltos en luz resplandeciente, así también estos ángeles que vienen de la gloria de Dios vienen resplandeciendo, porque obviamente vienen de estar frente al Rey de Reyes, al Hacedor del universo, al glorioso de gloriosos, al digno de majestad, quien habita en luz inaccesible frente a Dios mismo. Por eso es que Él viene irradiando una luz de gloria a su alrededor. Todo esto según Éxodo capítulo 34, 29 al 35 y Lucas 2, 8 y 9. Versículo 2. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. También el pasaje agrega que la tierra fue alumbrada con la luz que emitía este ángel. Recordemos que para este momento hay una devastación total, grandísima de la tierra, que ha sido seguida por eclipses solares y anormales, obviamente, puesto que la tercera parte del sistema solar sufrirá daño en la ejecución de la cuarta trompeta, lo cual hará que no haya luz en la tercera parte del día, así también como en la tercera parte de la noche. Obviamente esto podría explicar por qué cuando este ángel desciende la tierra es iluminada, porque la tierra para ese momento estará totalmente destruida, colapsada y en tinieblas. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. El ángel trae un mensaje, y este es proclamar la ruina, el colapso de la economía mundial. Dice: ha caído la gran Babilonia, y lo repiten 2 veces. Y luego dice que se ha hecho habitación de demonios, de espíritus inmundos, de aves de rapiña. Esto solo nos puede hablar de un lugar abandonado, desolado. Es decir, esto hace énfasis en la caída de todo sistema económico mundial, toda moneda de intercambio, todo título valor, toda reserva de oro, de minerales, de hidrocarburos, etc. Es decir, la economía mundial colapsada. Recordemos que ya desde el tercer sello en Apocalipsis 6, 5 y 6 se nos hablaba acerca de una hiperinflación, es decir, una carestía terrible. Sin embargo, más adelante, cuando se ejecuten los juicios de las trompetas, vemos cómo los recursos naturales se empiezan a acabar poco a poco. La tercera parte de las aguas se contamina, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de la vegetación, etc. Así es que esto derivará en que no haya suficiente agua para beber, que los productos de la tierra y las legumbres se empiecen a escasear, y por ende también el ganado empezará a morir, así como la tercera parte, los mariscos de los pescados de la tercera parte de los mares. Esto derivará en un desabastecimiento de la cadena de producción mundial, agravará aún más la situación alimenticia del mundo. Y como claro, la historia nos lo dice, que siempre que ha habido escasez de alimentos, empieza la especulación de precios, la acumulación, y esto deriva en un encarecimiento terrible. Bueno, nosotros vivimos un poco de esto ahora en la pandemia. Si nosotros recordamos, para la pandemia se cortó la producción mundial, y entonces las cosas empezaron a escasear, los productos de primera necesidad. También así el alcohol, el Lysol, los desinfectantes, todo se escaseó, porque había un acaparamiento, una inflación de precios, y solo algunos tenían acceso a esta clase de cosas. Ahora, esto no es nada, no es comparado, es algo muy pequeño a comparación de los juicios apocalípticos que vienen sobre la tierra. Quizás solo los países ricos y poderosos de primer mundo puedan tener acceso a diversos alimentos por algún tiempo y a agua limpia. Sin embargo, el problema llegará cuando se llegue al último compendio de juicios, que son el derramamiento de las copas. Pues en este, todos los mares se contaminan, todos los peces mueren, todos los ríos se contaminan, toda la vegetación muere, todo el ganado muere,
Y entonces, al ya no haber productos, se terminará la demanda y por ende la economía mundial caerá de manera definitiva e irremediable. Porque ¿qué vas a comprar? ¿De qué te sirve tener $1.000.000 en el banco si no lo puedes gastar? Porque ¿a quién le vas a comprar agua si nadie tiene agua? ¿A quién le vas a comprar comida si nadie tiene comida? ¿De qué te va a servir un vehículo si no tienes gasolina que echarle o no tienes para dónde ir porque todo está destruido? La economía colapsará. Wall Street caerá, al igual que todas las bolsas de valores del mundo, tanto como el World Trade Center. El dólar caerá, el yen, la libra esterlina perderán valor por completo. El concepto de moneda de intercambio de dinero perderá todo sentido. El Banco Mundial, el Banco de América, JP Morgan, HSBC Holding, el Banco Industrial de Comercio de China, etc., los principales bancos mundiales colapsarán. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando la ambición, la corrupción, la impunidad, el egoísmo de los ricos y poderosos. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Si tú te fijas en este versículo 3, se usan términos económicos para hablar acerca del por qué Dios está trayendo este juicio mundial. Por eso entendemos que el versículo 18 nos está hablando acerca del sistema económico, ya no nos está hablando de un sistema religioso, pues acá se ocupan términos económicos tales como enriquecimiento, potencia, deleites. Pues dice que los mercaderes, es decir, los comerciantes, las industrias se enriquecieron, adquirieron potencia para sus derroches, para sus deleites. La palabra en griego que se traduce acá como deleites, literalmente se traduce como un lujo desvergonzado, es decir, un derroche. Todo esto nos habla de los ideales materialistas y presuntuosamente lujosos que persigue la economía actual. Y claro que todos los países están bajo este sistema de mercados bursátiles, voraces, que están acabando con el pobre y haciendo más rico al rico. ¿Para qué? Para vivir en lujos, en derroches desvergonzados, tomando tazas de café que cuestan $100 cuando eso produce el mismo efecto en el cuerpo que una taza de café de 50 centavos de dólar, comprando Rolex de $1.3 millones cuando le dan la misma hora que le puede dar un Casio de $16. Por eso son lujos desvergonzados. No lo hacen por necesidad, lo hacen por presumir, por aparentar, por demostrar lo que tienen. Mientras tanto, están pasando encima de los pobres día con día. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice que todas las naciones han bebido de su fornicación. Y los reyes y los mercaderes fornicaron con la economía mundial. A esto lo llaman ellos el encarecimiento y elevados precios de la materia prima y un rápido desarrollo de mercado financiero. Pero realmente es solamente un monopolio mundial en el cual mientras miles, millones mueren de hambre en el mundo y están en extrema pobreza, y otros que no están en extrema pobreza luchan por pagar sus recibos de agua, luz y las tarjetas de crédito, ellos están pagando suntuosas cantidades de dinero por mandarles a hacer pedicure a sus mascotas. Y el problema se agrava porque la mercadotecnia y las industrias publicitarias de estas empresas han hecho creer a las personas que la verdadera felicidad radica ahí, en tener lujos, en demostrarlos, en pasar de viaje en viaje. Le invitan a no tener un vehículo, sino que tienen que tener el vehículo de lujo, el BM, el Mercedes-Benz. Porque dicen, porque si tienes esto vas a tener un estatus. Vemos cómo sus marcas establecen grandes campañas publicitarias y establecen sus oficinas en rascacielos en ciudades de primer mundo tales como Manhattan, Londres o Dubái. Aquí encontramos la respuesta, como recordaremos, del por qué Dios compara a la economía actual con Babilonia, con la Babel, con la Torre de Babel. De hecho, la elaboración de estos rascacielos lo vemos reflejado en todas las culturas. Lo vemos más adelante también en Egipto con la elaboración de las pirámides egipcias. Lo vemos también acá en Latinoamérica, en Mesoamérica, con las murallas, con las pirámides mayas. Y ahora lo vemos también en la economía actual, con los rascacielos de las grandes ciudades en las cuales muchos de nosotros vivimos. Por eso es la Gran Babilonia. Los ideales de Babel, de la Torre de Babel, por todo el mundo. Torres de Babel por todo el mundo. Economía voraz por todo el mundo. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Juan dice que escucha otra voz del cielo. Esta no es una voz de un ángel, puesto que viene del cielo, de la gloria de Dios, y se escucha que dice: salid de ella, pueblo mío. No hay duda que está hablando Dios, porque nos está identificando como su pueblo. Ahora, ¿a qué pueblo se refiere? Bueno, primeramente podemos aplicarlo a la iglesia, porque recordemos que allá en el capítulo 1 decíamos que todas las promesas y las advertencias del Apocalipsis son válidas para la iglesia actual. Entonces este es un llamado de atención a la iglesia a no caer en esos ideales materialistas de derroches, excesos y lujos en los cuales la economía actual, la mercadotecnia, la publicidad nos quiere envolver y hacernos creer que eso es ser exitoso. Entonces Dios te dice: sal de ella, pueblo mío. No te conviertas en un materialista, pues principio de todos los males es el amor al dinero. Y vivimos en una sociedad que exalta al dinero. Dios nos hace un llamado de atención a guardarnos de caer en esos ideales presuntuosos y egoístas. Ahora, si interpretamos el pasaje de manera literal en tiempo y lugar, obviamente se está refiriendo a la nación de Israel. Le dice Dios a Israel que en la gran tribulación se guarden de eso, salgan de ella, pueblo mío. Pues recordemos que un gran número de los multimillonarios actuales son de origen israelita, son israelitas. Entonces Dios le hace un llamado a los israelitas y a esos multimillonarios y les dicen: salgan de ese sistema económico mundial, salgan de esas pretensiones materialistas, salgan de ese pensamiento absurdo, satánico, diabólico, que ama el dinero, de esa economía voraz y terrible, para que no sean partícipes ustedes también del juicio y del castigo que viene sobre todos los mercaderes ricos, poderosos, multimillonarios y la economía mundial actual. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus pecados. Esto nos hace referencia a la misericordia de Dios, pues en toda la Biblia encontramos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. En toda la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos en los cuales Dios tenía ya un juicio determinado, pero estaba esperando que estas naciones colmaran su paciencia antes de mandar su juicio. ¿Para qué? Para darles lugar al arrepentimiento. Esto lo vemos reflejado en la historia de Sodoma y Gomorra, que está relatada en Génesis capítulo 18 y 19. Pero como Sodoma no se quiso arrepentir, sus pecados llegaron hasta el cielo, es decir, crecieron de una manera exponencial al punto de colmar la paciencia de Dios. Sin embargo, vemos el contraste en Jonás capítulo 1 en adelante, en donde vemos que también Dios tiene un juicio determinado sobre Nínive, pero los ninivitas se arrepienten y Dios no manda el juicio sobre ellos. Por eso Dios permite que los pecados del hombre vayan acumulando creces, subiendo, hasta que sea un punto ya insostenible que Dios ya no puede pasar por alto en su misericordia, pues aparte de ser misericordioso, es justo. Entonces en su justicia y misericordia Él ya no puede pasar por alto y entonces Dios derrama esos juicios, pero es paciente esperando que el hombre se arrepienta. Por eso dice acá que las maldades, los pecados subieron hasta el cielo. Los ricos, los poderosos, los grandes colmaron la paciencia de Dios con tanta maldad, con tanto egoísmo, con tanta insensibilidad de ver las personas que mueren día a día porque no tienen que comer cuando ellos tienen todo el dinero del mundo. Y de hecho, la gran parte de las riquezas mundiales se centra en un pequeño grupo de personas. Más de la mitad de la población mundial vivimos en pobreza y surcando los embates de la economía actual, tratando de sobrevivir para pagar nuestras rentas, nuestros recibos de agua, de luz y tratando de sobrevivir para poder pagar el súper y las cosas que consumimos. Así es la economía. Por eso Dios trae ese juicio, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Versículo 6. Aquí tenemos ya la sentencia contra la Gran Babilonia, contra la economía mundial actual, contra los ricos multimillonarios, transnacionales, poderosos actuales. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Vemos que acá el juicio de Dios se ejecuta nuevamente usando términos de tipo comercial. Es decir, se le dará una cucharada de su propia medicina o de su propio chocolate. Así como los ricos nos afligen hoy en día poniendo cargas sobre nosotros, más impuestos, más intereses, haciendo que las personas estén afligidas en una economía terrible.
así también ellos serán afligidos en la gran tribulación. Dadle a ella como ella os ha dado. Recibirán un pago como si se tratase de una transacción bancaria, pues dice que se le pagará el doble, con intereses y creces. Estos son principios mercantiles de pago y multiplicación y denota el juicio severo que Dios trae sobre esta economía. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El versículo 7 nos hace una autopsia exacta, una descripción clara de cómo piensan los ricos en su mente, porque la palabra de Dios dice que Él conoce la mente y las intenciones del corazón. Y aquí se expresan tres realidades de la mentalidad del rico y de la economía neoliberal actual. Primero dice que se ha glorificado, es decir, que ha hecho una exaltación propia desmedida, pues ha vivido en lujos desvergonzados, es decir, que ha estado en derroches. Personas que compran automóviles de $200,000 y los mandan todavía a cubrir de oro. Y esto no se mira como algo malo, no. Se alaban y dicen es que es excéntrico y busca una gloria, una alabanza, una exaltación propia. También nos revela que en su corazón dice: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esto nos habla acerca de la confianza de los ricos que tienen en sus riquezas. Ellos piensan que eso nunca se les va a terminar. Ellos piensan que la burbuja económica nunca va a estallar. Ellos piensan que nunca serán pobres. Por eso dice: yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Es decir, nunca voy a pasar por pobreza, nunca se me va a terminar este dinero. De hecho, hay muchos ricos hoy en día que se calcula que tienen tanta riqueza que no se la podrán gastar en toda su vida. También se utiliza acá la figura de la viudez, pues ella dice: no soy viuda. Pues recordemos que en el Antiguo Testamento las mujeres obviamente no trabajaban, quien trabajaba era el hombre o los hijos. Entonces una mujer, al quedar viuda y no tener hijos, quedaba en pobreza automáticamente, pues porque no tenía quien trabajase por ella, haciéndola quedar en una situación precaria económicamente. El hecho de que Babilonia diga que no es viuda quiere decir de que ellos piensan que nunca van a pasar por una precariedad, que nunca les va a hacer falta nada, que su dinero siempre estará ahí. Y esta confianza sobredimensionada del rico la vemos a diario. Vemos cómo los ricos están aumentando día con día la inflación. Ahora comer carne y pollo se ha vuelto un verdadero lujo con los precios que hay de la comida. Y tal cual como lo dice la profecía, ¿para qué? Para sus deleites, para sus derroches, para sus lujos desvergonzados. Un Rolex puede costar de $12,000 hasta $1.3 millones y te da la misma hora que un Casio F91 que cuesta solamente $16. Un automóvil Bugatti Noera puede costar hasta 12,000 millones de euros y te lleva al trabajo igual que un Corolla 98 de $2,000. Un jet privado Airbus también puede costar grandes sumas de dinero, hasta $20 millones, y te lleva a otro país, al igual que comprar un boleto de clase económica en una aerolínea que te cuesta $250. Un ciudadano promedio de los Estados Unidos gana alrededor de $25,000 a $28,000 al año. Si este ciudadano todo lo que gana lo guarda, es decir, sin comer, sin tomar agua, sin pagar renta, sin nada, y todo lo guarda, ni aún así, con el valor de lo que gana en un año, puede comprar un Bugatti o un Rolex de $1.3 millones. Y ahí vemos la desigualdad económica que existe en el mundo. El rico derrochando a lo loco y el pobre sin poder tener acceso a muchas cosas. Es decir, una economía y una mentalidad del rico tal cual como la describe Apocalipsis 18. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Aleluya. Si la economía actual es dirigida por los ricos y poderosos, pues más poderoso es Dios quien los va a juzgar, y con un juicio definitivo que vendrá en un solo día. Esta clase de profecías ya fueron dadas también en el Antiguo Testamento, como en el caso de Isaías 66, 8 al 11, que profetizaba que la nación de Israel resurgiría en un solo día. Y esto se cumplió tal cual la profecía lo dijo el 14 de mayo de 1948, cuando Israel en un mismo día pelea una guerra
y en un mismo día gana la guerra, y en ese mismo día, antes de que el día terminase, el primer ministro israelí proclamó la independencia del Estado de Israel, y todo sucedió en un solo día, tal cual lo predijo la palabra de Dios. Acá también se está diciendo que la economía mundial, la mercadotecnia, toda esta industria publicitaria de las marcas, todo caerá, colapsará en un solo día. ¿De qué manera? Por medio de 3 plagas que vendrán. Estas son muerte, llanto y hambre. Obviamente nos habla esto acerca de la muerte de miles de seres humanos y animales, lo cual producirá un corte en la cadena de abastecimientos y también en la demanda, obviamente. Llanto a causa de los juicios de Dios que se derramarán sobre la tierra, y hambre a causa del agotamiento de todo recurso natural que son necesarios para la alimentación mundial. Esto desencadenará obviamente en la caída de toda la economía mundial, y dice que la economía será quemada. Recordemos que el fuego nos hace referencia a esos juicios inerrantes de Dios, severos de Dios, y habla también acerca del cumplimiento de lo que ya se dijo en la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:7, que el Señor va a destruir todo por fuego, que van a acabar por destruir la economía, por colapsarla, por desbaratar ese sistema satánico, diabólico, corrupto, materialista que existe hoy en día. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Esta fornicación de los ricos con la economía nos hace la idea de actos inmorales perpetuados por los ricos a su antojo con la economía mundial actual. Ellos hacen y deshacen, surcan el mundo como ellos quieren, y cuando vean todas sus riquezas perdidas, sus inversiones, llorarán, se lamentarán, pues ni todo su dinero los hará escapar del juicio de Dios. ¿De qué le servirá al rico tener $20 millones en el banco si ni con todo ese dinero va a poder comprar agua, porque nadie va a vender agua porque no habrá agua para consumir? ¿De qué le sirve tener todo ese dinero en el banco o tener las mejores ropas en el closet si no puede salir a usarlas porque la tierra está destruida? No hay ni siquiera qué comer. El concepto del dinero perderá toda lógica. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El hecho de que se paren lejos nos habla acerca de ese terror, de ese miedo que producirán todos los acontecimientos del mundo en los ricos y poderosos del mundo. También recordemos que este pasaje tiene un doble cumplimiento, pues también puede estar hablando acá de la primera Babilonia que mirábamos en el capítulo 17, que es la gran ramera, y puede ser que las personas observarán la destrucción también del Vaticano y se lamentarán sobre este, porque recordemos que también el Vaticano amontona muchísima riqueza. En lo personal, yo no concuerdo mucho con aquellos teólogos que plantean la posibilidad de que en la gran tribulación se va a levantar una mega urbe y que van a ver cómo Dios la va a destruir. Yo no creo eso. Más creo que aquí está hablando acerca de la destrucción de las grandes ciudades, que son los principales centros de comercio y de industria del mundo. Ciudades tales como Suecia, Suiza, Nueva York, Manhattan, Londres, Beijing, Tokio, etc. Todas estas ciudades caídas, derribadas, consumidas, sus economías por los suelos. Y acá se expresan ayes por parte de los ricos, que son ayes de gran dolor, puesto que ven sus riquezas terminadas en un abrir y cerrar de ojos. Algo que por su vanidad, por su orgullo, nunca ni siquiera pudieron imaginar en sus mentes que pasaría, pero pasará. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Es decir, se les terminó el negocio, se termina la demanda. Nadie compra más sus mercaderías. Aquí puedo ver en mi mente los centros comerciales cerrados, las grandes tiendas de perfumes, de ropa, de joyería cerradas. Nadie compra más sus mercaderías. ¿Qué clase de mercadería? Versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. La profecía es tan certera en este pasaje
que parecería que fue escrita por un economista de hoy en día, pues nos está describiendo la estructura económica actual de todos los productos y materias primas de producción. Describe cada uno de los rubros de producción actual. Ahora, ¿qué son estos rubros de producción? El diccionario los define como aquellas regiones o divisiones de la actividad económica atendiendo el tipo de procesos que cada uno de ellos desarrolla. Entonces entendamos que hay por lo menos tres grandes grupos de rubros o tres grandes sectores en el rubro de producción. El sector primario, el secundario y el terciario. En el versículo se nos enlista exactamente cada uno de estos rubros y hasta se nos enlistan en el orden correcto. El sector primario con los metales puros, que son los que mueven toda la economía mundial. Estos son el oro y la plata. En este rubro también entra el sector de la minería, es decir, la extracción de oro, plata, piedras preciosas y perlas, tal cual nos está describiendo el versículo 2. También este rubro nos incluye un sector energético con la extracción de combustibles fósiles y todo aquello que genera energía. Lo primero que sufrirá en la economía será el sector primario de los rubros de producción, que están específicamente enlistados y hasta en orden en el versículo 12. Imagínate, el metal más preciado, que es el oro, no se venderá en la gran tribulación porque a nadie le importará tener oro. ¿Para qué vas a tener oro si dice la palabra del Señor que las personas que se hayan marcado con la marca de la bestia estarán llenas de llaga por todo su cuerpo y morderán sus lenguas de dolor? No tendrán agua que tomar, no tendrán comida que comer. ¿A quién le va a interesar en ese momento el oro? Entonces la acumulación de oro, plata, piedras preciosas perderá sentido totalmente. En la parte B del versículo se nos extiende la lista a productos de lino, púrpura, seda y escarlata, madera, marfil, hierro y mármol. Esto es exactamente el sector secundario del rubro de producción mundial, que es el que procesa y transforma la materia prima extraída de las empresas del sector primario. Y entonces se convierten acá ya en productos. Acá encontramos los sectores de construcción, ópticas, textiles y papelerías. Por eso se nos está describiendo acá objetos tales como objetos de marfil, de madera, de cobre, de hierro, que son utilizadas para construcción, para elaboración de perfumería, para elaboración de ropa, de lino, de púrpura, de escarlata, ropa fina, ropa cara, Louis Vuitton, Gucci, Michael Kors. Todas estas tiendas caerán. Nadie querrá comprar su ropa, ni sus perfumes, ni sus carteras, ni su calzado. A nadie le importará para la gran tribulación. Versículo 13. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. La profecía nos sigue todavía sorprendiendo en el versículo 13, ya que acá se describe con exactitud el sector terciario de la economía, que conforma obviamente la economía mundial actual. Este se enfoca en la área de recreación y es donde se comercializan los productos del sector primario y secundario, tanto en bienes y servicios como spa, restaurantes, bancos, hoteles, supermercados, el rubro turístico, etc. Acá se mencionan en el versículo 13 la canela, las especies aromáticas, incienso, mirra. Esto en el caso, por ejemplo, de los salones de belleza que le ofrecen productos de belleza, perfumerías, spa, servicios de ocio, recreación, etc. También se menciona el olíbano, el aceite, el vino, harina, etc., refiriéndose a un rubro gastronómico de restaurantes, supermercados, cafeterías, etc. Luego termina con el grupo de los animales de carga y transporte como caballos y carros, haciendo alusión a los medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos que existen actualmente. En pocas palabras, todos los rubros económicos colapsarán. El versículo termina hablando de la comercialización de esclavos y de almas. Nadie va a querer viajar porque ¿para dónde vas a ir? ¿A dónde vas a escapar? ¿Y con qué gasolina se le va a echar gasolina al avión? Si la cadena de producción del producto primario de la extracción de gas natural está cortada. ¿Para qué una persona va a querer ir al salón de belleza si su rostro está lleno de llagas? Todo su cuerpo, su cabeza, quizás está perdiendo su pelo a causa de todas las llagas que le invaden. Se acaba la demanda,
entonces se terminará la oferta y por ende la economía colapsa. El versículo termina hablando acerca de la comercialización de esclavos y de almas. Habría que preguntarnos si esto se puede aplicar actualmente, porque uno podrá decir, bueno, pero es que hoy ya no hay esclavitud. Quiero decirte que eso no es cierto. Actualmente existe algo que se le llama la esclavitud moderna. Esto consiste en la privación de derechos a las personas. Esto puede manifestarse en diferentes formas que obviamente podemos verlas en todas las sociedades del mundo, tales como la prostitución, la trata de personas, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual, el trabajo infantil, entre otros. Todos estos males que están incrustados en todas las sociedades del mundo. Aún en las principales ciudades vas a ver hombres, mujeres, niñas vendiendo su cuerpo como esclavas sexuales, como prostitutas. Vas a ver personas que están forzando a trabajar a otros, pagándoles una miseria. Vas a ver a niños que están trabajando cuando deberían de estar estudiando. En China vas a ver personas que ganan centavos la hora y están produciendo los teléfonos Apple que luego se venden por miles en las tiendas, cuando las personas que los están produciendo están ganando una cora al día, 25 centavos de dólar al día. Esta esclavitud que tiene actualmente la economía y que todavía sostiene en todo el mundo también se terminará. Se estima que por lo menos 50 millones de personas viven en esclavitud moderna en el mundo actual. Esto es casi una de cada 150 personas en el mundo. Y también, finalizando estos dos versículos, vuelvo y repito, esto también se aplica al Vaticano, que perderá todas estas riquezas. Ellos tienen oro, plata, perlas preciosas, tienen inversiones en diferentes rubros de construcción, hotelería, turismo y hasta en pornografía. Ellos tienen inversiones en diferentes ámbitos que producen dinero para el Vaticano. Todas estas riquezas también se perderán y se perderá toda la riqueza mundial. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Las cosas exquisitas y espléndidas faltaron. Es decir, que a los ricos se les terminan sus días de opulencia y suntuosa riqueza. Ya no comerán platos de comida de $15,000 o no vestirán camisa Louis Vuitton de $22,000. Se les acabaron eso. Los frutos codiciados por su alma se apartaron de él. Las cosas exquisitas se les acabaron. El caviar, que cuesta $100 el gramo, se les terminará. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Todos aquellos empresarios multimillonarios de estos rubros económicos se lamentarán. Ahí se les terminará su arrogancia y su altivez, obviamente. Ahora el versículo 15 dice que ellos van a llorar, van a lamentar. Pero habría que preguntarse, ¿ellos están tristes por la destrucción? ¿Están tristes por la muerte de las personas? ¿Están tristes porque se contaminaron las aguas de los mares, de los ríos, murieron los animales? No, ellos no están tristes por eso. Son tan arrogantes, son tan vanidosos, son tan egoístas que no les da tristeza ver que miles de millones morirán en la gran tribulación. No les dará tristeza ver eso. ¿Cuál será su verdadero lamento? ¿Cuál será su verdadero llanto? El versículo 16 y 17 nos lo revelan. Versículo 16, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y todo marinero, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. ¿Cuál es su dolor? Su dinero, sus riquezas. ¡Ay de la economía que estaba adornada con oro, plata y piedras preciosas! Porque en una hora fueron destruidas tantas riquezas. Es el mismo espíritu egoísta, satánico que estaba en Judas, cuando dijo, esto se pudo haber vendido a los pobres, cuando aquella mujer derramó el frasco de perfume a los pies del maestro. Pero el verdadero interés de Judas no era el vender el perfume y darlo a los pobres. El verdadero dolor de Judas era ver que algo de valor se había desperdiciado para la mente de él, aunque no era un desperdicio, y que él podía haberlo vendido y haber sacado provecho, haber sacado ganancia de ese dinero. Era su verdadero dolor.
Ahora acá vemos que el verdadero dolor de los ricos, poderosos, multimillonarios, no serán las personas que han muerto, es su riqueza, es su dinero, porque son vanidosos, son egoístas. También algo que me llama la atención es que en el versículo 17 se enlistan los medios de transporte actual, tanto terrestre, aéreo y marítimo. Pues dice que los pilotos de las naves parece ser una referencia a la aviación actual, y también el mar puede ser interpretado nuevamente como el mundo, no necesariamente como un mar literal. También puede estar hablando acerca expresamente de los marineros, etc. Es decir, nos está describiendo todas estas naves que existen hoy en día, aviones, helicópteros, jet privados, buques, vehículos de alta gama, etc. Versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es decir, ellos se preguntan: ¿cuándo había habido una economía tan buena como la de ahora? Jamás la había habido como la economía mundial actual. El sistema económico mundial que existe hoy en día nunca en la historia humana había existido. Por eso dicen ellos, viendo el humo de su incendio, dirán: ¿qué ciudad era semejante a esta? Es decir, ¿qué economía podía haber sido como la que teníamos nosotros en la economía mundial? ¿Cómo es posible que se destruyó si nunca en el mundo había habido una economía tan fluyente? Claro, para ellos, para los ricos, para los poderosos. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. En el Antiguo Testamento, la acción de echar polvo sobre la cabeza, claro, era para expresar duelo. Algunas referencias a esto lo encontramos en Josué 7:6, Job 2:12, Lamentaciones 2:10, Ezequiel 27:30, entre otros. Es decir, que los ricos harán duelo por la muerte de su amado sistema económico. Y vuelve a mencionar acá a todos aquellos que tenían naves en el mar y que se habían enriquecido con la economía mundial. Esto nos habla acerca de las megacorporaciones, de las megaempresas que se han enriquecido a costa de la explotación mundial de las personas, de la economía, del encarecimiento de precios, etc. Recordemos que esos mismos ricos que ahora se están lamentando acá en el capítulo 18 son los mismos ricos que habrán apadrinado el gobierno del anticristo. Ellos habrán puesto al anticristo en el lugar de Dios, lo habrán puesto como un líder mundial, como una especie de rey mundial, creyendo que él podía manejar mejor su monopolio, pero no contaban con el juicio de Dios. No contarán con el juicio de Dios. Y ese juicio viene y se ha de dar en la gran tribulación. Y ha de juzgar toda esta pretensión maligna de los ricos. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En el versículo 20 se invita a las almas que están debajo del altar de Dios esperando que se les hiciese justicia a que se alegren porque los juicios de Dios han concluido y finalmente se les hizo justicia por la persecución y el martirio que ellos sufrieron. Esto lo encontramos allá en Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla de las almas de los mártires que están debajo del altar esperando que se les haga justicia y le preguntan a Dios ¿hasta cuándo? Y el Señor les manda a que se esperen un poco más, que el Señor ya les hará justicia. Luego empiezan a derramarse todos los juicios del Apocalipsis y parece ser que todos estos juicios derivan en la caída de la economía mundial. Una vez que todo esto acontezca, el Señor les dice: alégrense, porque ya fueron vengados, fueron juzgados aquellos que los mataron, que los persiguieron, aquellos ideales de maldad que persiguieron y oprimieron al pueblo de Dios. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se hallará. El versículo 21 recalca que este ángel es un ángel fuerte, poderoso, pues dice que toma una piedra de molino y la lanza al mar. Esto es debido a que la piedra de molino es extremadamente pesada. Una piedra de molino puede andar pesando ahí por 1,5 toneladas. Es decir, que una persona no la puede levantar y un burro con dificultades la ala. Y la piedra de molino también representa en la palabra de Dios un juicio a aquellos que abusan de los inocentes. Cristo lo planteó como tal, esto en Mateo capítulo 18, versículo 6, Marcos 9:42, Lucas 17, 1 al 4, entre otros.
Es un castigo que espera a quienes abusan de los más inocentes. Dios está castigando a la economía mundial por el abuso que ha hecho hacia los pobres, los necesitados, los menesterosos, aumentando los precios exorbitadamente. Vemos que este es un simbolismo dramatizado, cómo la economía grande y poderosa caerá a lo profundo del mar y tendrá un fin definitivo, es decir, todo sistema económico mundial como lo conocemos caerá para nunca más ser encontrado a lo profundo de la mar. Así dice la palabra de Dios, que el Señor ha arrojado a lo profundo de la mar nuestros pecados para no volver a ser ya más hallado. Lo mismo está diciendo acá con la economía, será arrojada a lo profundo de la mar, es decir, nunca más se volverá a levantar este sistema corrupto económico mundial. De hecho, el Señor nunca lo contempló dentro de su plan. El plan de Dios es que el hombre arara la tierra, viviera de sus frutos, comiera de sus frutos, viviera una vida libre de estrés, libre de preocupaciones, libre de deudas. Pero el hombre en su afán, y Satanás mismo, seduciendo la vanidad y el egoísmo de las personas, hizo que crearan este sistema económico mundial voraz, malvado, abusador. Versículo 22. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Este es uno de los pasajes más impactantes para mí como músico que soy, pues dice que la música desaparecerá. Es decir, nadie querrá entonar una canción, porque no habrá un solo motivo para celebrar. La tierra estará totalmente destruida. El mundo estará devastado. Los hombres estarán disminuidos. Los que siguieron el gobierno del anticristo estarán llenos de úlceras, de llagas, a todos los mares y ríos contaminados, eclipses anormales, oscuridad en la tercera parte del día, un megaterremoto que devastará el mundo, demonios que serán visibles y atormentarán a las personas. En fin, nadie entonará más canciones, nadie tocará más instrumentos, nadie va a andar celebrando cumpleaños, año nuevo, festividades, 15 años, baby shower. A nadie le va a importar eso. La música simplemente se acabará, porque estarán huyendo del terror, del pavor del mundo. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, como lo mencionábamos antes, toda celebración, bodas, cumpleaños, 15 años, se acabarán. No se encontrarán más lámparas encendidas, solo habrá oscuridad. También se le dice acá a la economía que por sus hechicerías fueron engañados. Esto describe a cabalidad la mercadotecnia y la publicidad engañosa que actualmente existe en el mundo, llenándolo de estereotipos de un éxito falso, diciéndole a las personas que para ser exitoso deben de tener un Mercedes-Benz y vestir con ropa elegante. Y las personas caen en este engaño, viendo en las redes sociales como TikTok o Instagram un estilo de vida que simplemente es falso, no se puede llevar. Personas que viajan por todo el mundo y le hacen creer a las personas que esa es la felicidad, andar de lugar en lugar. Eso es un engaño, una hechicería por la cual las personas están siendo engañadas con las hechicerías de la publicidad falsa y engañosa de hoy en día. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los santos y los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. En el sistema altivo y arrogante de los ricos, de los poderosos, de los hombres, se encontró la sangre de los santos y de los profetas y de todos los que han muerto en la tierra. Es decir, que los hombres de Dios han sido asesinados por predicar la palabra de Dios, que les era contraria, que les era molesta a los intereses de los ricos y poderosos. Aquellos que han emprendido guerras para hacer dinero con la venta de armas y arman guerras de la nada, guerras imaginarias, y mandan al campo de batalla a morir a miles de personas, a miles de hombres, de soldados, simplemente por hacer negocio. Todas estas personas y el ímpetu con que ellos hicieron negocio a costa de la vida de otros serán juzgados en la gran tribulación. Pues en esa economía corrupta se encontró la sangre de los santos, de los profetas y de todos los que han muerto en la tierra. Al fin y al cabo, para los ricos solo somos peones en un tablero de ajedrez. Les da lo mismo la muerte de las personas, si alguien muere o no.
con tal que no afecte a sus intereses o que beneficie a sus intereses. Por eso Dios traerá el juicio sobre la economía malvada. Y bien, después de que estos juicios sean completados, ya para este entonces de la gran tribulación se habrían completado los 3 compendios del juicio: los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Esto desencadena también la caída del sistema religioso y del sistema económico mundial. Entonces, ¿qué viene después de esto? Dice el Señor: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y del versículo 19 para allá, entramos en un plano maravilloso, donde vamos a ver sucesos preciosos, tales como la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo, el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Pues estamos a punto de finalizar este libro maravilloso de las revelaciones del Apocalipsis. Así es que no te lo pierdas. Ya solo estamos a 4 capítulos de finalizar esta saga preciosa de estudio. Y no olvides que Cristo te ama y no quiere que pases por ninguno de estos juicios. Acepta a Jesucristo hoy en tu corazón. Este fue tu hermano, tu amigo, el pastor Caled Pineda. Hasta la próxima. Bendiciones. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.